6 de la mañana, 52 minutos, vamos a hablar de un tema muy interesante que le suena a muchas personas. Se mueve la caja registradora, para otros lamentablemente eso no pasa. Pero bueno, saludamos a César Torres, docente de Ciencias Empresariales de la Fundación Universitaria María Cano. Profesor, bienvenido a Consejo de Redacción, qué gusto tenerlo. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, profesor, expliquemos técnicamente qué es la prima. A veces lo tomamos muy jocosamente, muchas personas reciben esa plática extra durante esta época de fin de año. ¿Qué es la prima y por qué unas personas sí la reciben y otras no? Bueno, primero que todo hay que entender que la prima de servicios es un derecho que tienen los trabajadores. Si nos remitimos a lo que se ha pronunciado antes la Corte Suprema en el año 1985, donde nos decía, venga, la prima es una prestación social. Una prestación social es diferente al ingreso laboral, no es una parte de la retribución directa, tampoco hace parte de una indemnización. Entonces, lo primero que hay que entender es que es una compensación adicional que se le tiene que dar a los trabajadores. No hace parte directa del salario. El salario es lo que las personas recibimos como retribución directa por el servicio que le estamos prestando a una compañía, ¿cierto? Eso es lo primero que tenemos que diferenciar. Perdón, ¿y ahí se equipara un poquito con las cesantías y las vacaciones? Sí, hay que entender que las prestaciones sociales en Colombia obligatorias están compuestas por la prima de servicios, por las cesantías, los intereses a las cesantías y por la dotación. Hay personas que tienden a relacionar las vacaciones con las prestaciones sociales, pero las vacaciones realmente no son unas prestaciones sociales, son el dinero que nos dan en compensación en el tiempo en que estamos en vacaciones, entonces para que el trabajador pueda entonces pagar sus gastos. Esa sería la prima legal, la que llamamos prima legal. La extralegal es un beneficio adicional que da la empresa voluntariamente. Mira, ¿o cuál es la diferencia? Hablando desde la ley, entonces resulta que por allá el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo nos habla de unos ingresos que se le puedan dar al trabajador que son no constitutivos de salario. Ahí es donde entran las primas extralegales, entonces pueden llegar las primas de Navidad, ¿cierto? Que es la que le dan los empleadores de forma unilateral y voluntaria a sus empleados, que es diferente a la prima obligatoria, que es la que tenemos en los artículos 306 y 307 del Código Sustantivo del Trabajo. Hablemos por ahora de la legal, que es la que todos los contratos de vinculación deberían tener, porque la extralegal ya es una decisión autónoma de quienes pues son empresarios, dueños de compañías. Cata, pero usted toca una palabra clave, la vinculación. Y a eso quiero referirme porque pues estamos en un país donde la informalidad cada vez crece más y el hecho de los trabajos informales no tener una vinculación o ser prestadores de servicios, que es otro tipo de contratación, pues ahí no habría lugar a una prima. Expliquémosle eso a los televidentes, profesor, porque a veces creen las personas que por tener un contrato de prestación de servicios, tener un trabajo, pues tienen también derecho a la prima y en ese caso no sería así. Bueno, aquí hay que entender varios factores. Primero, hay que entender qué son rentas de trabajo en Colombia. Las rentas de trabajo no son únicamente los contratos laborales. Eso está en el artículo 103 del Estatuto Tributario. Nos dice que son 5 los ingresos que se consideran rentas de trabajo en Colombia. Primero, los contratos de trabajo, que es el que tiene derecho a la prima de servicios. Después están los servicios, los honorarios, emolumentos eclesiásticos y el trabajo cooperativo. Tienen que cumplir con 3 condiciones los contratos de trabajo. Primero, una remuneración. Todos los contratos de trabajo tienen que tener una remuneración. Segundo, una prestación personal. En los contratos laborales es obligatoria y en los contratos de prestación de servicios es opcional. Y la tercera, que es la que realmente define cuándo es un contrato laboral, es la subordinación, es tener que cumplir horarios y es tener que cumplir con las indicaciones del empleador. Entonces hay que entender que todos los que están por fuera del contrato laboral directamente, que serían los que están por prestación de servicios, el contrato de prestación de servicios no da lugar al pago de la prima, ¿listo? Porque no son realmente empleados directos de la compañía. Me hablabas ahorita de la informalidad. Otro tema será que hay personas y compañías que tratan de disfrazar contratos laborales con contratos de prestación de servicios o
que no le pagan las prestaciones sociales a sus empleados, pues ya tendrán estos entonces que llevar este caso ante las autoridades pertinentes, porque realmente nosotros no podemos disfrazar los contratos laborales y a ellos se les tendrán que pagar esas prestaciones con las debidas indemnizaciones del caso. Profesor, parte de esto tiene que ver entonces que muchas empresas le apuesten más a los contratos de prestación de servicios que a la vinculación. Yo no pensaría directamente eso. Yo pensaría que la mayor parte de los empresarios en Colombia realmente están comprometidos con el pago de todas las prestaciones y de las cargas laborales e incluso de los impuestos como tal. Pero definitivamente hay que entender que somos un país donde hay una tasa de informalidad muy alta. Por ahí tenemos un informe de Desarrollo que nos habla de la informalidad empresarial, que él dice que en las pequeñas empresas podemos llegar a tener una informalidad hasta el 75%. Entonces son esas pequeñas empresas las que generalmente están tratando de huir del tema de la formalidad. Entonces huyen de las cargas prestacionales, huyen de la seguridad social, huyen de el pago de los impuestos y otro tipo, obviamente, de obligaciones formales. ¿Qué sanciones habría para los empleadores que incumplen con el pago de la prima o incluso con las fechas? ¿Se pueden acordar entre empleador y colaborador el pago de otra fecha? Realmente lo que la ley estipula es que la prima de mitad de año se tiene que pagar el 30 de junio y la de diciembre se tiene que pagar hasta el 20 de diciembre. En cuanto a las sanciones, nosotros podemos encontrar que el Ministerio de Trabajo se ha pronunciado y que esos empleadores que no paguen esas primas a tiempo pueden incurrir en unas sanciones que van de 1 a 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. También pueden llegar a incurrir en intereses moratorios, pero esos intereses moratorios tienen que venir por medio de un fallo judicial. Profesor, finalmente, para concluir esta conversación que es muy interesante, es que a veces la gente se desborda en diciembre y dice, bueno, me gasté la primita y el regalo para allí, el regalo para allá, y la natilla, y el asadito, y el paseo, y llega enero y todo el mundo sin plata, sin prima y sin nada. ¿Cuál es la recomendación? Normalmente utilizar parte de esa prima o la dinámica real de nuestro país no nos permite pensar en el ahorro tampoco, porque a veces a la gente le llega la platica y tal cual le llega, se va. Bueno, ese es otro de los temas complejos. Resulta que me hablas que sobre la realidad de nuestro país, donde cerca de 3 de cada 5 empleados se gana un salario mínimo, incluso menos, pero si nos comparamos incluso con países como Bolivia, tenemos una tasa de ahorro inferior que ellos, que incluso tienen un ingreso per cápita, un ingreso promedio inferior a nosotros. Yo creo que es más bien un tema cultural. Yo creo que las personas deberían de tratar de hacer un ahorro, por pequeño que sea, proporcional a su salario, y la prima de servicios la deberían de destinar a unos rubros diferentes. Habría que tratar de mirar qué es lo más importante para cada persona. Por ejemplo, remitiéndome a palabras de Warren Buffett o de Benjamin Franklin, no hay mejor inversión que la educación. Si una persona quiere progresar en la compañía en la cual se encuentra laborando, no hay mejor inversión que educarse. O hay personas que trabajan y al mismo tiempo tienen un emprendimiento. ¿Por qué no utilizar este dinero de la prima entonces como capital de trabajo? Perfecto, si este no es ninguno de los escenarios, entonces habrá que revisar si la persona tiene temas de endeudamiento. Porque si la persona se va a una inversión a renta fija, seguramente la tasa de interés del endeudamiento que tiene va a ser superior a los rendimientos que va a recibir sobre la inversión que va a hacer. En ese escenario lo mejor que puede hacer es pagar o abonar a la deuda que tiene. Caso contrario, no hay endeudamiento, perfecto, hay diferentes productos en este momento. Los CDTs en este momento tienen unas tasas entre el 8.7% efectivo anual hasta el 11% efectivo anual. Perfecto, no te sirve un producto de estos porque no puedes dejar el dinero dentro de un año, porque coloquemos el ejemplo de un padre de familia que va a destinar este dinero a la educación de su hijo. ¿Cuál es el consejo que le damos?